Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico edición nocturna. Así que hoy toca programa Noches de Café Psicoanalítico con un nuevo tema y una nueva invitación. Pero primero nos presentamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo Alan les habla. Ahora este sábado nocturno, que ya nos habían pedido algunos de la noche, para que vean que también complacemos. Hoy comentando una película muy interesante, Los Otros. No está así como de terror, pero bueno, ya que pasó Halloween, creo que va muy a tono. Así es. Gracias por estar con nosotros en esta noche de café. Les habla Daniel Ibarra. El día de hoy estamos revisando la película de Los Otros, ya es del 2001, así que no tienen pretexto de que les vamos a spoilear nada. Así que esperamos que hayan visto la película, que participen con comentarios, preguntas, dudas y todo. Y esta película es para invitarlos también, muchas gracias, Alan, al primer ciclo de cine y psicoanálisis. En esta primera emisión vamos a estar viendo Las caras de la muerte a través de la proyección de 4 películas, las cuales hablan de diferentes maneras acerca de la muerte. Vamos a estar revisando algunos textos psicoanalíticos, discutiendo también los mismos, revisando y analizando las películas. Están todos ustedes cordialmente invitados. Va a estar en presencial y en línea. Si quieren inscribirse, puede ser a través de nuestras páginas oficiales, ya saben, Café Psicoanalítico, también en Instituto de Psicoanálisis Aplicado, al teléfono 3318 4304882, o también nos pueden escribir un correo en Gmail, que es institutopaa@gmail.com. En nuestras redes sociales aparece el póster con mucha más información. Así es, te preguntan aquí que si va a ser en línea también, ¿o qué puede ser? Es el susto. Oye, la calavera. Es el susto. Sí, también hay en línea, sí, así que también cordialmente invitados a los foráneos, bueno, a los que no estén aquí o que no puedan venir por alguna razón, también ahí están. Rosario Rivera, saludos. Raúl de los Santos, saludos Raúl, ¿cómo estás? Sara Ruelas también, Hilda López también, Gerardo Covarrubias también, saludos. Noemí Robles, Dani Ibarra y Guillermo Alan. ¿Cómo las hacen para estar en dos lados? También saludos a Ale Torres, a Norma Asensio y Mago Guadalupe, que también nos están acompañando en esta noche de café. Muy bien, pues bueno, les cedemos la palabra aquí al maestro Daniel, que introduzca el tema. Así es. Este es el tema. Estamos revisando una película que, como bien nos dice Alan, se ha manejado como que es parte del cine de horror. Sin embargo, más bien, como en su momento fue la película de La Cumbre Escarlata, es una película con fantasmas y no una película de fantasmas como tal. No estamos hablando de una película de terror, aunque sí algunas personas pudieron asustarse también de pronto. Sin embargo, la temática o el trasfondo del cual nos habla la película es la muerte como tal. No tanto centrarnos en el hecho de si son fantasmas, apariciones o no, sino en el aceptar la propia muerte. Creo que los diversos personajes afrontan la muerte de diferentes maneras. ¿De qué se trata la película? Para quien ya la vio, ya lo sabe. Quien no la ha visto, pues Que lo recuerde. Que lo recuerde. Se trata acerca de una familia compuesta por una madre con sus 2 hijos. Estos 2 hijos son fotosensibles, por lo tanto no les puede dar la luz del día o luces intensas, porque si no empiezan a ampollarse, a sarpullir y demás, y puede peligrar su vida. Sin embargo, es una casa vieja. Está la película orientada hacia finales ya de la Segunda Guerra Mundial, en la isla de Jersey, si mal no recuerdo, esto en Inglaterra. Y entonces, ¿de qué va la película? Si bien es la dinámica familiar, lo que ocurre entre esta mujer, sus hijos y a la espera del marido que se fue a la guerra y que ya tiene año y medio que no regresa a casa, aparecen a su puerta 3 personajes que van a llegar como sirvientes y que van a servir a esa casa. A lo largo de la película, estos 3 sirvientes, conscientes de lo que pasa, intentan clarificar a la mujer, a la madre, que pues ya están muertos, ¿no? Ya les dije, ya pasó tiempo, ya no hay spoiler, así que se aguantan. Sin embargo, lo que pasa es que esta mujer niega tal cual la realidad, niega su propia muerte y niega sobre todo el acto de cómo ocurrió la muerte.
porque no solo estamos hablando de su propia muerte, sino también de que se llevó de largo a sus hijos. Claro. Yo creo que también es importante resaltar si nos centramos en esta mujer que se supone que no sabe que está muerta, pero la parte del ominoso, ¿no? El hecho de que ahí hay mucha simbología, bueno, pues de los muertos y de todo lo que se dice, de bueno, no ir a la luz, por eso la luz les hacía daño. Para los que somos médicos, bueno, pues ver un paciente fotosensible cuando le da la luz, pues no estarían así de bien, ¿no? O sea, son pacientes que están todos ulcerados, pero bueno, aquí era como la simbología de que no podían ir a la luz, esos ruidos que escuchaban, esos movimientos que decían, pero como la madre, a pesar de que también se enfrenta y encuentra muchas cosas, tiene miedo o la aparición de aquello que tanto teme, ¿no? Aquello inconsciente que está ahí todo el tiempo. Creo que hay una sensación de tensión, porque ella pues se ve muy alterada, pero aparte se ve que está en un estado de negación de todo lo que está pasando. O sea, si pasa algo bueno, pues le dura muy poquito el gusto. Ella está con eso y está como no queriendo recordar, no queriendo ver, no queriendo o queriendo olvidar que hizo algo que no es lo adecuado, ¿no? Sí, bueno, digamos, esta parte de no ver la luz, pues al fin de cuentas es no ver la verdad, ¿no? Ahí como tal, no es, digamos, si por parte de la madre el esconder a los hijos la verdad, de que bueno, de que su padre ya está muerto, de que ellos están muertos, bueno, todo el mundo está muerto ahí, ¿no? Ahí como tal. Y bueno, esa parte de que quererles hacerles un bien, el no mostrarles la verdad, como que eso fuera lo bueno para ellos. Y bueno, esta película, digamos, tiene la característica de que es como una historia al revés, es como el reverso de la vida, de la historia, pues a fin de cuentas, porque te habla la historia desde los fantasmas, ¿no? Ahí como tal, no desde los vivos, los vivos van a ser los extraños, ¿no? En el sentido, digamos, algo, bueno, como lo maneja la película de Coco, pero de divertido, pero acá es exactamente lo mismo, que los muertos son los protagonistas, pero bueno, lo presenta primero así la película, el reverso, y ya luego aparece el adverso, lo que es, ya cuando aparecen los vivos como tal, ¿no? La realidad que se niega en toda la película, a fin de cuentas, ¿no? Y que esto al final yo creo que también va mucho con muchas situaciones de los vivos, en donde muchas veces alguien está viviendo en su casa, en su recuerdo, relaciones o situaciones muertas, o sea, ya están muertas, no va a regresar nunca, te cortó, te dijo que ya no volvía, y entonces como Juan Gabriel estoy en el mismo lugar y con la misma gente para ver si algún día te acuerdas que sigo aquí, porque a lo mejor si vuelves, me tienes que encontrar aquí. De hecho, acá en la película vuelve el marido, es muy, muy simbólico que sale hacia esa niebla que no les permite salir, y ahí se lo encuentra. O sea, nomás faltaba que viera su papá, su mamá y todos los muertos que tenía. Pero llega él y cuando se da cuenta, quiere ver a la familia por última vez porque está dando cuenta que está muerto, regresa. Pero creo que también esa parte falta cuando en algunas relaciones hay quien se aferra a situaciones muertas. Yo les digo, esa relación ya está muerta, lo que está ahí ya apesta, como los muertos al tercer día, pero tú puedes decidir estar encerrado en ese recuerdo y la persona, aunque regresara en la realidad, no va a regresar igual. O sea, es otra persona. Por supuesto. Entonces eso me recordaba mucho esas relaciones muertas, pero que está el recuerdo, es como, se oyen los lamentos, ¿no? Todavía en situaciones que ya pasaron. Y que tal cual así sucede, ¿no? Estas veces de que intentan revivir una relación ya muerta, y es precisamente lo que pasa cuando el padre regresa, o el marido, en este caso regresa, en el que pues es una relación como sin sabor, es una relación sin amor tal cual, qué bueno que regresaste, pues tú también, qué bueno que estás aquí, cada quien por su lado, ¿no? Y da precisamente esa impresión. Sin embargo, el papel aquí de Nicole Kidman es la protagonista y se lleva la película completamente, pero hay que rescatar el hecho el papel que está fungiendo, que al mismo tiempo es una buena madre, pero al mismo tiempo es una mala madre, ¿no? Sí. Y cómo se complementan estas dos madres que los niños pueden estar presenciando, porque
tal cual se ve, a los niños les aterra la madre, pero al mismo tiempo es donde se apoyan y es a donde van a refugiarse, ¿no? Y me parece muy interesante hablando precisamente de los niños, que los niños sí son los que recuerdan lo que pasó, y que de hecho en ocasiones intentan decirle a la mamá, y la mamá cállense, y el niño pequeño, Nicolás, si mal no recuerdo, es el que le dice, no digas eso no pasó. Por lo tanto, él sí está renegando lo que hablábamos en el programa de Día de Muertos del viernes, de hablar precisamente de la renegación. Estos niños sí reniegan de la muerte, saben que algo pasó, saben lo que ocurrió, sin embargo, les aterra la idea de saberse muertos. A diferencia de la madre, que ella simplemente lo niega totalmente y omnipotentemente y se olvida de todo, ¿no? Sí, incluso en una actitud muy perversa, donde al final el hecho de que les esté contando y diciendo, pues sí, les hice daño, pero se quedan conmigo y los tiene aferrados. Y también la otra parte, ¿no? Digo, porque ese perverso narcisista pues necesita la contraparte del otro que también dice, está bien, lo negamos y seguimos esperando al padre que se murió, que nunca va a regresar, al padre que por alguna razón en una relación real se fue y no va a regresar, o sea, es totalmente real, hermanos que también no regresan, y como también esa parte perversa de yo los cuido, ambivalente, omnipotente, pero también de aquel que siente la necesidad de aunque sepa la historia, quedarse en el lugar de lo que, y esperando lo que ya no va a pasar nunca, porque les dicen, pues aquí nos quedamos y nadie nos va a sacar, sí, ¿no? Exacto. ¿No? La realidad no nos va a vencer, ¿no? Digamos, en ese sentido. Bueno, también esta parte que bueno, no deja de ser o hablar de una enfermedad depresiva, melancólica, a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa con todo melancólico que vive con fantasmas, ¿no? A fin de cuentas, sean recuerdos, sean esperanzas, sea lo que tú quieras, pero son fantasmas los que están alrededor suyo, los que habitan en su mente, pues a fin de cuentas, y que no puede renunciar, ¿no? Parte de la castración siempre es la capacidad de renunciar y de aceptar lo que ya no existe, y bueno, también esta parte de que la película muestra eso, ¿no? Digo, esa renegación de aceptar a ratos la verdad y aceptar la mentira y jugar a ver qué pasa, ¿no? O a ver quién gana, o cuando me convenga una y cuando me convenga la otra. Y bueno, digámoslo así, por lo que nos dice esta Frida Briones que hay que tener seriedad. Pues ¿cuál seriedad? Pues, es café, es plática de café aquí. Pero bueno, digamos, acordándome de una canción de los Cadetes de Linares, la de Todo sigue igual, que nomás le falta esa canción a la película como para cerrar, ¿no? Ahí como tal, porque es exactamente eso, es esperar a que llegue alguien que se fue, como dicen, se fue el papá a los cigarros y nunca volvió, pero excusa, pues a fin de cuentas saben la realidad, saben lo que ya no va a pasar y están esperando que suceda, pues literal, lo imposible. Así como esa mínima esperanza, como ahorita está la cuestión de que Juan Gabriel está vivo por ahí. Creo que es al 15 de diciembre. La esperanza de que no se muera. Exacto, ¿no? Como obvio está, pero ¿quién quiere que se muera? Bueno, su ídolo, el famoso Pedro Infante. rico, igual Pedro Infante, Elvis Presley. Pero pues no, la realidad es que la muerte existe, las personas se van y ya no regresan, ¿no? Que uno más quisiera que no pasara, pero esa negación o renegación de la muerte es lo que hace que aparezcan, bueno, estas enfermedades, estas ideas, estas cuestiones ridículas de que Juan Gabriel, en este caso, está vivo, o Pedro Infante, o Elvis Presley, o Lennon, y allá andan rondando y por alguna razón, pero aquí siguen, ¿no? Nadie se muere en este mundo y menos los buenos, lo voy a poner así. Claro, y que también esta parte, yo creo que también es muy metafórico el hecho de que podamos decir que una relación se muere, pues es literal, o sea, Bien, claro. Alguien le daba vida, pero alguien no puede ser una sola persona, o sea, en una relación de pareja, que al fin y al cabo, aunque aquí estaban los niños, o en una familia pueden estar los niños, pues la familia la hacen los padres, ¿no? Ellos fueron los del contrato, y si esa relación se muere, pues se murió, aunque la persona siga viva, está muerto, ¿no? Y tendría que darse como esta parte de decir, bueno, pues sí terminó así, y bueno, tendrá que empezar algo nuevo. Que también a esta parte de la melancolía se le ha conocido como psicosis melancólica, como ella está metida solo, o sea, primero fuera de la realidad,
pero también en una situación muy narcisista, como la melancolía, ¿no? Me lamento yo, todo soy yo. Los hijos, ay sí, pues pégales y llévalos y hazle. Pero realmente la película era de ella, el show era de Cristina. O sea, ella era la que sufría, y al final sigue siendo perversa narcisista porque se queda haciendo lo que ella quiere, a pesar de que pues, los otros le dijeron, pues sí, aquí vamos a seguir, a veces vamos a sentir a los otros, a veces va a pasar, pero es como bueno, pues ya sé que no va a salir de la casa, me hago a la idea que la relación se puede morir y bueno, y aquí me quedo. Pero también sería como, yo ya sé que algo no va a ocurrir más y entonces decido quedar. Y que esta película nos habla de unos muertos muy vivos, en el sentido de precisamente este perverso, en el que yo veo por mí mismo y manipulo la situación como tal. Hacia el final de la película, de hecho, terminan expulsando a esta familia, que son los nuevos propietarios de la casa, cumpliendo incluso desde el más allá la propia voluntad, ¿no? Este hecho de estas situaciones son mías y por lo tanto me la quedo, esta casa es mía y me la quedo. Me parece interesante. Mi dolor es mío, sí, y me lo quedo. Es una situación muy, muy masoquista, ¿no? A mí me dejaste, pero me dejaste y es mi dolor. Y todo el mundo le dicen, ay, mira, Sal, conoce gente. No, es mi dolor y es como quedarte en la casa vieja, encerrado todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en la película, no? Salen y la neblina pierde a todo el mundo y todo el mundo intenta salir y vuelves a regresar y es precisamente la descripción de estos síntomas depresivos que al final de cuentas es lo que hacen, son ciclos o círculos y que nos regresan a lo mismo, a los mismos pensamientos rumiantes, a las mismas lamentaciones, nos regresan a los mismos actos. ¿Se nos fue el audio? ¿Nos dicen? Pues, ¿cómo se fue? A ver, que nos comenten pues si, aquí si está nos todo escuchan o no. conectado. A ver, bueno, mientras aparece aquí, saludos a Hilda López, saludos Hilda. Frida, saludos Frida. Adriana Roes, saludos a todos. Qué gusto que nos puedan escuchar hoy en vivo. Muchas gracias, aquí en tus órdenes. ¿Qué pasó? Aquí sí está ya. ¿Sí se escucha bien? Sí, tiene. Sí, Carlos Lima, saludos. Rocío Curiel, saludos. Si quieren que hablemos más fuerte, díganos, porque a lo mejor eso es lo que pasa, ¿verdad? Micrófono, ¿cómo Sí, puede? claro. Ricardo Erza, saludos. Itzel Bemor, saludos. Itzel. Guillermo Soria, saludos. Y ya, ahí voy. Muy bien. Astrid dice que sí se escucha. Algo pasó ahí contigo, Sí. Alejandro. Pero ya, perfecto. esperemos que ya lo haya recuperado. Perfecto. Súbele al volumen. Dice Alejandro que ya volvió. Pues qué bueno. Que ya Muy bien. pues nunca se fue, pero bueno. Está bien, qué bueno que ya todo se escucha bien. Ma Guadalupe también, saludos. Todo bien, eso, muy bien. Rocío Curiel dice que sí se escucha. Todo el mundo escucha, así que perfecto, ya. Se regresó al volumen como debe de ser. Que son los fantasmas. Son los otros que están aquí. Noemí Robles, saludos. Rocío. Rosario Rivera, nos tiene un perdón, comentario Rosario. que nos dice: todo tiene un tiempo. A las personas hay que dejarlas ir cuando ya no están presentes. El problema es seguir viviendo con alguien que ya no está. La película de Psicosis es un claro ejemplo de la negación. También, es parte de. Bueno, es que bueno, estamos hablando de que es una depresión, a fin de cuentas, depende quién tenga la depresión. Si es una estructura neurótica, bueno, va a ser una depresión como la entendemos, más normalona, pero si es una depresión en una estructura psicótica, pues va a haber alucinaciones y delirios, y pues así va a ser, sigue siendo depresión, pero pues más complicada, ¿no? Cuando es una estructura psicótica, una depresión psicótica, por eso hay alucinaciones y delirios, bueno, como aquí sería como la protagonista, que bueno, alucina todo, ¿no? A fin de cuentas, y delira todo, y se sostiene de ahí, porque el problema de la depresión es esa, que si le quitas su dolor, el yo desaparece, el yo se muere. Si acepta la realidad, Dios desaparece, bueno, como fantasma, lo voy a poner así, ¿no? Entonces, le causaron dolor y tiene que causar dolor para estar viva, para estar vivos todos, ¿no? Sí, porque al final sería literal, si se quita el dolor, encuentran la paz. Exacto. Y la paz para ellos ya sería una paz perpetua, ¿no? Bueno, o sea, ahí, correcto. que también, bueno, al final sería lo ideal, que esto terminara en algún momento. Una relación, cualquier tipo de relación, te tendría que terminar en paz. Y yo creo que están las dos situaciones, ¿no? Aquel que terminó y todavía le llora al muerto, que ya no está, porque ya no está en su lugar. Pero también debe ser muy difícil tener un muerto vivo. O sea, tienes el bulto, tienes la persona, tienes una relación muerta,
pero son como las fotos de los muertos que salen ahí. No, está muerto, está ahí lo tienes, hasta te asusta, pero ya no hay una relación. Entonces también ese tipo de muertos, ese tipo de relaciones muertas, pues entierran, no a la persona, hay que enterrar la relación, pero sí es importante porque hay que terminarla de alguna manera para al final tener el descanso, por lo menos de la relación, ¿no? Digo, que no nuble todo tu vida, ¿no? Como sería la parte de la neblina literal en la película. Marta Lucía, Giraldo, saludos. O Giraldo. Iris Sanz, saludos. Y Mariana Revolcaba también, saludos. Mariana, Noemí Robles, también saludo. Y ya, parece que ya. Muy bien. Y también a Liz Prado, que nos está viendo también. Saludos, César Luis. También el papel que juegan de pronto estas personas que llegan como sirvientes, ¿no? Porque en realidad ellos no llegan a servir. Es ella quien les impone, sí, estaba esperando mis sirvientes, pásenle, ¿no? Y también de pronto llama la atención la disposición que tienen para seguir sirviendo, porque al final de cuentas pues se supone que están muertos y una vez muerto pues quién quiere seguir de sirviente, ¿no? Ahí también hay que estar entonces a la disposición de todas estas cosas. Pero ya no te cansas. Bueno, ahí está la ventaja, ¿no? Pero también de pronto podemos encontrar lo que hablábamos en el programa de Día de Muertos, del cansancio de la vida como tal, o sea, el vivir tanto tiempo, sí, el vivir siempre en la monotonía, pues también a final de cuentas va a generar este mismo cansancio. Imagínate llevar una vida de esta manera y continuarla. También llama la atención respecto a lo que nos dice el ama de llaves, de que ella está en esa casa porque fueron sus mejores días. Y entonces, ¿cómo una misma situación representada en este caso por la casa puede significar cosas tan distintas para todas las personas, un mismo fenómeno? Mientras ella se queda ahí estancada, por así llamarle, en esta casa porque fueron sus momentos felices, porque vivió ahí X o Y razones, la familia o la madre y los hijos se quedan porque en esa casa ocurrió dolor, algo completamente contrario, ¿no? Y sin embargo, pues la casa sigue siendo la misma, el fenómeno sigue siendo el mismo. Yo creo que en este tipo de relaciones muertas, ambos están en el mismo lugar, están en el goce. Porque, pues una ama de llaves, en aquel entonces, o sea, si creen en los derechos humanos ahorita y creen que las tratan mal, no tienen idea. Antes era muy estricto. Entonces, no creo que hayan estado tan contentos bajo la servidumbre y hay un tipo de dolor. Y ese dolor lo necesito, o sea, necesito seguir siendo rebajado, necesito seguir siendo mandado y en eso encuentro mi goce. Regreso al mismo lugar a hacer lo mismo, porque de pronto diría, bueno, pues me muero y pues elijo ser rey y príncipe, no sé, hay muchas cosas, millonario. Pero y regreso y vuelvo a lo mismo, que me estén casi latillando, porque a eso voy a buscar un amo, pero es el goce. Y la familia que vive ahí, también están en el goce, en el goce de aquí me quedo y tiene que volver, y ambos sufren, cada uno en diferente situación. Pero creo que lo que los mantiene en una situación irreal es el goce que ambos están teniendo, el dolor cada uno dándole cierto tipo de satisfacción, ¿no? Correcto. Mencionas que buscan a un amo y el amo precisamente va a ser el goce, ¿no? Sí. Esta parte de los sirvientes que llegan, que digamos es la parte también de un motivo para vivir, ¿no? De ellos, otra vez seguir estando vivos, seguir siendo, bueno, como dijera en Coco la película, seguir siendo recordados, y ahí están, digamos, no superar esa misma etapa, ¿no? Que también habla, digamos, a nivel de las personas depresivas, de que se juntan con la misma gente que tiene problemas, que tiene dolor, y comparten su dolor, y siempre platican lo mismo, y siempre se juntan con las mismas, viejitas, abuelitas, viejitos, a contar su pasado bueno, ¿no? Así como la ama de casa que dices que son sus mejores años, pues es lo que las personas mayores o con depresión dicen. Yo cuando vivía acá, cuando estaba joven, cuando vivía mi esposo, qué sé yo, lo que tú quieras. Las manzanas eran así, y dicen, no es cierto que han sido así, pero así las veían. Exactamente, no, pues con ojos de juventud es todo maravilloso, ¿no? Pero es esa parte de recordar y de juntarse con personas que hablan del pasado, pues a fin de cuentas, y de que, digamos, quien te va a entender en esa manera y que pues vas a seguir en ese dolor,
en ese goce y nunca vas a salir de ahí, ¿no? A fin de cuentas la casa representa, la casa de los otros, pues de la película, pues representa eso del mismo lugar y con la misma gente y los mismos recuerdos y no hay más, ¿no? Y creo que también esas falsas expectativas que nos dan de que todo mundo tiene que trascender en la vida y dejar algo. De hecho, en una relación alguien le dice al otro, pero nadie te va a amar como yo te amé. Y al rato ni te acuerdas, o sea, Exacto. ni es cierto. Y no dejaste tanta huella, o sea, pero también mucha gente está tras esa idea narcisista de decir que todos me recuerdan. Bueno, ¿y qué pasa si no plantas el árbol, no tienes hijos y no tienes libro? Pues no pasa nada. Igual, los que plantan un árbol, nadie se va a acordar con el tiempo que lo plantó. No, nadie va a ver tu libro y tu hijo se va a morir y si no tiene hijos se acabó. Entonces, pero tampoco pasa nada si no haces algo tan trascendente. Pero el querer hacerlo también es como estirar la liga. No me muero del todo. Estás bien muerto, nomás que pues hiciste un libro y ahí está arrumbado y no va a pasar nada, ¿no? Pero esa búsqueda a veces de aquello que nos complementa y que no siempre es el permanecer vivos todo el tiempo y menos permanecer viva una relación o viva un recuerdo todo el tiempo, porque al final ni fue tan bueno, porque de pronto todos los muertos, todos los que se van, todos los que nos dejan en relaciones, se idealiza, ¿no? Es que era tan bueno, y no, tú lo veías y le ponías sus trancazos y dices, ni era tan bueno, ni te la pasabas tan bien, pero como ya no lo tienes, lo idealizas y en esta idealización lo ves maravilloso cuando las manzanas no eran así, eran manzanitas verdes. También nos permite la película hacer una lectura del consciente inconsciente, ¿no? O sea, considerando, por así decirlo, porque van las dos historias o las dos líneas del tiempo, por así llamarle, que es la historia de la familia, esta parte en la oscuridad, y también de la familia que llega, que compra la casa y que están de la luz y que incluso quitan las cortinas para evitar que las estén abriendo y cerrando. Y si nos situamos en esa perspectiva, también así ocurre. Mientras nosotros estamos en el consciente, nuestros fantasmas que habitan esta casa, en nuestro psiquismo, están ahí, ¿no? Como presente y abriendo y cerrando ventanas y abriendo y cerrando puertas y tocando teclas de piano y demás. Y nosotros lo que hacemos es eso, al final de cuentas lo intentamos olvidar y lo intentamos reprimir a más no poder. En la película pues le llaman a la medium en la película y todo eso. Pero ahorita que mencionas eso de la puerta, ocurre en la escena donde el padre es pianista, entonces está tocando el piano, la mamá de los niños se levanta, va hacia la sala del piano y el papá vivo lo que hace es que le cierra la puerta en la cara. Es precisamente lo que hacemos día con día, es estarle cerrando y reprimiendo esos fantasmas que quieren aparecer, que a final de cuentas nos asustan, como al niño Víctor, al niño vivo, que le asustaban estos niños y todo lo que ocurría en la casa. Y es una lectura que podemos hacer también de la película. La película tiene algunos de los elementos del ominoso y de los terrores fundamentales, como la oscuridad, la soledad, porque al final de cuentas si están acompañados no hay nada más alrededor de la casa, siguen estando solos y son nada más los que se encuentran ahí. Y entonces sí es posible que despierte esta película miedos también en el espectador, ¿no? Y sobre todo al final, cuando se da esta vuelta de tuerca y te das cuenta de que ellos fueron los que siempre estuvieron muertos, también te hace plantearte, si tú en vida, ¿qué tan muerto estás? Y llegan de pronto preguntas filosóficas de qué estoy haciendo con mi vida y qué va a pasar conmigo, cuánto tiempo me queda y cómo aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que esto es también lo que asusta de la película, al darte cuenta, porque la película te lo hace ver, te hace ver que eres mortal, te hace ver que vas a tener un final, te hace ver que vas a tener una muerte, y eso es lo que asusta, no tanto lo que va a ocurrir después. Sí. Saludos a Marta Lucía, saludos a Eris Sanz, también saludos. Bueno, también déjenos sus comentarios, sus preguntas, si les gustó la película, si se recomiendan otra película también, como hay muchas estas de lo ominoso, y también el silencio, también aparte de los sentimientos ominosos. Bueno, esta película que, bueno, para mí su nombre completo debería de ser, se llama Los Otros, pero debería ser Vivir a través de los otros, que al fin de cuentas esa es la definición de una depresión o de una persona dependiente que, bueno,
¿quién va a sufrir depresión? Pues alguien dependiente, que le quitan su todo, su mundo, que la protagonista vive a través de sus hijos, de los sirvientes, pero de su esposo. Entonces su esposo era su mundo, se va a su mundo y bueno, se muere su mundo y pues ella se queda a la espera de que le regresen su vida, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, pues como nunca regresa, está en la eterna espera de que algo pase, de que, digamos, como todo depresivo, que no tiene la fuerza suficiente para cambiarse y para cambiar el mundo, sino espera que venga el cambio del exterior, ¿no? Como cualquier persona enferma, pues al fin de cuentas, sea neurosis, psicosis, lo que sea, se está esperando a que los otros cambien, los otros se vayan, los otros la alegren, o le den eso que perdió, y esta persona estará ahí pasivos esperando a que llegue, ¿no? Como la canción esta que les decía de los Cadetes. Y dices, pues ya más muerto en vida no puede estar alguien así, ¿no? Digamos, la depresión, que sería una muerte en vida, lo quieren llamar, pues es eso, al fin de cuentas, vivir a través de los otros y no tener vida propia. A mí una de las primeras escenas me recuerda mucho, bueno, por lo que se hace en terapia y cómo se trata de ir ubicando, ¿no? De pronto ella ve a alguien que le tiene confianza, tiene cierta duda, un analista puede ser tranquilamente, y entonces lo lleva mostrándole cuartos, ahí pudiera haber pistas falsas, ahí pudiera haber un montón de cosas, y al final de los cuartos, de donde tiene que llegar, primero es lo más oscuro, es lo más recóndito, o sea, las cosas como muy, esos pensamientos prohibidos, esos pensamientos casi impensables, están hasta el fondo de la mente, muy ocultos, y entonces, porque los niños salen como despiertos y decían, pero pues parece que es el día, o sea, en donde los tiene metidos en la oscuridad, y como a veces, si salen, pues ya sale algo como y que no les dé la luz, ¿no? O sea, a esto no tiene que darle luz, no tienen que salir de eso. Exacto. Las ideas prohibidas, los afectos prohibidos o malos y todo eso, pues por supuesto que es lo que se debe de ocultar, ¿no? Pero a fin de cuentas es lo mismo que nos enferma, pues a fin de cuentas el quererlo reprimir tanto y no poderlo decir o no poderlo sentir, ¿no? A fin de cuentas, y bueno, no tuviera nada de malo el hacerlo, pues para eso son, a fin de cuentas son afectos e ideas, pero esa distinción de la fantasía y de la realidad no es lo mismo fantasearlo y ya por eso se va a hacer realidad, ¿no? Y bueno, es esa distinción en la patología. Que ocurre también esta cuestión de los síntomas depresivos. Cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de un yo debilitado. Y generalmente, o en muchas ocasiones, se debilita el yo por una pérdida o el duelo, en este caso es el del marido, pero también cómo se queda. Esto ocurre en la película, cuando ya el marido se muere, ya no regresó y demás, pues debilita completamente el yo, pero nos está hablando de que el marido era como el soporte, quien soportaba en realidad al yo. Y esto también ocurre en el día a día con estas personas a las cuales se les muere el cónyuge, e incluso se presentaban como fulanito o fulanita de tal, esposo de su tal. ¿Qué pasa cuando se pierde a esa otra persona que le está dando soporte? Entonces también estoy yo completamente perdido. Viuda de... Y luego todavía continúa, no, viuda de sultanito. Porque no tienen un yo como tal que soporte todo eso. Y es lo que ocurre en la película. A final de cuentas, cuando se desmorona el yo, pues también se desmorona las producciones de su yo, que en este caso pues son los hijos tal cual. Y también los considera como parte suyo. Hablábamos el día de ayer de cuando las parejas discuten y cómo se cosifican a los niños. Y en este caso ocurrió justamente esto. Hemos estado dándole vueltas alrededor, pero no hemos dicho que ella los mata y los asfixia y después se pega un tiro con una escopeta, ¿no? Wow. Y las muertes también tienen una representación simbólica. La manera de asfixiar es pues tal cual, quitar ese soplo de vida, y es como yo te lo di, pues yo también te lo quito. Estás cosificando al niño. Después nos habla del remordimiento, del estar pensando lo que hice. Y la manera de callar esas voces es pues explotando tal cual la cabeza. Después me imagino cómo queda una cabeza después de un escopetazo, ¿no? Qué mejor razón para callar todos esos ruidos. Y entonces nos está hablando de que es una mujer que después, tras la muerte de su marido, se desmorona, se perversiona todo, completamente todo el mundo, cosifica a los demás, cosifica incluso a sus hijos,
y tal cual les arrebata la vida a todo el mundo porque ella, como ya no tiene un sentido de vida, ya no es esposa de Sutano, pues cree que los demás tampoco van a tener un sentido de vida. Entonces, pues, Exacto. me llevo a todos, ¿no? Exacto, claro. Aquí dice Iris, dice, hola, ¿cuál es la diferencia de afrontamiento en la depresión y la melancolía? Bueno, es lo mismo, a fin de cuentas son sinónimos las dos enfermedades. Entonces, bueno, ¿cómo se trata una depresión, una melancolía? Bueno, se puede considerar un duelo no resuelto, como dicen, un duelo patológico, y las famosas 5 etapas de los duelos, pues, ¿no? Obvio, en terapia de lo que se trata es de que esas 5 etapas, ¿sí se acuerdan de ellas o no? No me acuerdo bien. Pero bueno, ahorita nos dicen. Bueno, aceptación, que es la última, de llegar lo más pronto posible a esa, y que la persona continúe con su vida y continúe bien, digamos, con esa pérdida, sí, a esa aceptación de la pérdida, pero también la aceptación de las nuevas oportunidades y los vivos que quedan ahí bueno, en su vida, por supuesto, y que ahí están, a la espera de, ¿no? Digamos, en vez de que mate a sus hijos la protagonista, pues que se aboque a que sean su vida los hijos. ¿Cómo puede ser que los hijos, un nuevo sentido? Un nuevo sentido, si no quiere, si ya no está el esposo, están sus hijos, como si los hijos no fueran nada en este caso, ¿no? Entonces, bueno, sí sería como tal, pero bueno, que al fin de cuentas toda la cura de la terapia, digo, de la depresión, es que la persona siga con su vida lo mejor posible, pero no que olvide que tuvo una pérdida, que olvide que tuvo, bueno, un marido, una esposa, un esposo, hijos, sino que continúe a pesar de, ¿no? Digo, sino a pesar de, la vida continúa. Así que esa es bueno, digamos, todo fin de toda depresión y también todo objetivo de toda terapia en la depresión, exactamente. Y las etapas es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Acá Rosario también. Sí, muchas gracias, Rosario, sí, aquí están. Así es. Eso, digamos, a fin de cuentas, eso no quiere decir que todas las personas con depresión tengan que ir a terapia como tal. Este proceso se puede hacer sin la terapia, pero el detalle de la terapia es que sea más rápido estos pasos y que la persona recupere su vida como la seguía antes, ¿no? La tenía antes. Claro, se trata. Y ahora podemos explicarnos por qué de pronto durante toda la película la madre se ha mostrado tremendamente sobreprotectora. Y esto es pues una formación reactiva, es yo los quería muertos o se me fue la chaveta y me los maté, me dieron una segunda oportunidad y entonces es como se hace esa formación reactiva y es ahora no quiero que no les dé ni el aire, ni la luz, que no los toque nada. ¿Y cómo podemos ver eso muchas veces en la vida real, ¿no? Cuando alguien tiene una intención que bueno, pasó a ser más social, lo que se hacen son sobreprotectores. Exacto. Porque lo que están diciendo ahí es, ya no te soporto y a ver a qué horas te vas, pero como no puedo hacerlo, se hace esa formación reactiva y entonces te sobreprotejo, que al fin y al cabo, una significaría la muerte física, y que es el hacerlo. Y la sobreprotección sería una muerte psíquica, porque los anula. Y aquí no nada más los mata, los hace cosas. Exacto. Y los oculta todavía, ¿no? Los resguarda por allá. Que también es la no aceptación de la muerte y de la pérdida. Te sobreprotejo para no perderte, ¿no? Para que nadie más se pierda aquí o nadie más se muera, porque yo soy el responsable de las muertes, bueno, del anterior, ¿no? Entonces, si yo te cuido a ti más, bueno, los que quedan, entonces no les va a pasar nada. También una fantasía muy omnipotente, es decir, de que te voy a cuidar mucho y no te va a pasar nada y no te vas a morir, ¿no? Pues también algo, bueno, no deja de ser un pensamiento patológico, al fin de cuentas, bueno, dentro de la depresión, pues no superada, ¿no? Al fin de cuentas, como dices, formación reactiva, pero sigue siendo síntoma, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y como se aloca, entra en la crisis cuando se da cuenta que el marido está muerto. Entonces imagínense, si de por sí se chavetó de vida, ahora de muerta, lo primero era saber que había matado a los hijos y saber que también, digo, ahí ya debería de haber presentido que algo no estaba bien. Pues maté a los hijos y están vivos y me aloqué y los maté cuando me enteré que el marido estaba muerto.
y me lo encuentro exactamente a la salida. Ahí es cuando dices, pues algo no está bien. Y luego los otros sirvientes se fueron. No sé si se ataron o los terminó de matar o qué hizo que los convenció que se fueran. Pero ese intercambio, hasta que alguien iba a decirles, pues ya no, o sea, ya esto tiene que terminar de alguna manera. Y que quien le dice eso es precisamente estos sirvientes que ya estaban en lo oculto, ya estaban en esa casa fantasmagórica y recuerdan a todo lo que abunda en el inconsciente, ¿no? Al final de cuentas, las verdades de cada uno de nosotros ya están inscritas ahí en el inconsciente y regresan para darnos cachetadas tal cual como de realidad. Eres esto te ha pasado. Y tal cual, cuando recuerdo de pronto este término de Lacan, la cuestión esta del fantasma, pues es precisamente eso, es un fantasma que regresa, un episodio, un proceso olvidado y demás, que nos hace ser quien somos. El inconsciente al final de cuentas nos está lanzando estos fantasmas para darnos pistas, para construir esa historia que nos hace falta, para que sepamos bueno, a través del análisis, al final de cuentas, para saber en realidad quién somos. También esta cuestión en la cual hemos insistido en muchas ocasiones cuando hablamos de relaciones de pareja con las medias naranjas, que luego por eso de pronto se convierten en duelos patológicos. Porque si la pareja es quien te complementa, pues entonces estás hablando de tu yo empobrecido a más no poder, ¿no? Resulta que cuando ni siquiera estás buscando una media naranja, tal vez estás buscando una naranja completa porque tú no te sientes de media naranja. Y cuando esa naranja se te va, pues no te quedas absolutamente con nada, ¿no? Es ahí el dolor. Cuando nos preguntan acá de la melancolía y de la tristeza, pues es precisamente eso, es el duelo de la pérdida, de aquello que sentía que me hacía o que me complementaba, pero al final de cuentas, el sabernos que pase lo que pase, cubramos esa falta con una persona, con un objeto, con una casa, con unos sirvientes, con unos hijos, al final de cuentas estamos faltos. Vi una foto ayer viendo lo de la media naranja y se ve media naranja, un limón y alguien que le cose el limón a la naranja y le dice, cuando no es tu media naranja, pero te aferras a que sí sea. Es cuando como unes algo que de entrada sabes que no va a poder unirse y entonces, pero aparte, como le metiste todas las ganas a lo que sabías que era imposible, te desgastaste llevando una relación casi tú solo. Cuando la otra persona se va, pues si eres la naranja ya estás totalmente exprimido y el limón se quedó completito, ¿no? Entonces sí hay una pérdida y también dejar morir ese esfuerzo. Muchas veces, mucha gente no quiere dejar ir porque, bueno, pues la frase de la actualidad es no tengo pareja porque como ya tuve una relación y no funcionó, ¡ay, qué flojera! Empezar otra relación. No, es que me canso mucho. No, pues mejor siéntate ahí. Pues las personas se cansan mucho contigo, porque nomás platicas del otro, pues oyes. Y porque también tú sostuviste una relación que era para sostenerse por dos. Exacto. Y que pasa esto en la película, ¿no? O al parecer eso ocurre porque regresa el marido pero sin interés. Y de hecho la esposa es la que le cuestiona, ¿por qué te fuiste? Tú no tenías la necesidad, ¿por qué nos abandonaste? Esto nos hace pensar en varias cosas, a lo mejor sí está de por medio el patriotismo, la personalidad heroica y toda esta cuestión. La personalidad de ella, porque le dice, no fui suficiente para ti, no, a lo mejor fuiste demasiado. Pero al final de cuentas por algo se fue, ¿no? Y entonces pues ahí está el reflejo, había alguien que estaba sosteniendo una relación que en vez de que los dos aportaran, pues nada más era uno. Y tanto así que regresa, el marido se da cuenta, le cuestiona, porque los niños ya le dijeron lo que hizo, y entonces dime que no es cierto lo que me están platicando los niños, lo vuelve a negar, y entonces pues bueno, entonces sale, va, yo me voy, y ya me voy hacia la luz, o hacia otra vez a vagar, o algún lugar donde no esté contigo. Igual que cuando se fue a la guerra, digo, acá pues por lo menos se va a descansar en paz, pero cuando vas a la guerra, pues no vas con la idea de que vas a sobrevivir, digo, vas con el deseo de sobrevivir, pero si vas a la guerra sabes que te van a matar. Entonces, ¿qué dice? Entre la mujer y la guerra, eso puede ser una relación, también una infidelidad puede estar demostrando esto, me voy a la guerra, yo ya sé que si hago esto, tú me anulas, o sea, y en esto toda nuestra relación se muere. Exacto. Y en lugar de afrontarlo, ¿no? También debería ser una persona de decir, bueno, pues, simple y sencillamente, pues no da para más, ¿no? Pareciera que algo
Digo, algo peor o algo más peor o algo malo, algo peor, dices, pues la guerra parece menos peor o más mala que lo que tengo. Que la casa. Entonces mejor la guerra, ¿no? O dices tú, claro. Te hacen ahí una pregunta, Norma Asensio. Norma Asensio nos dice, de hecho los sirvientes mencionan que ella todavía no estaba lista para darle la noticia de lo que pasó. Ellos esperaron el momento para decirle. Pues sí, son unos fantasmas muy amigables y muy conscientes, ¿no? A final de cuentas de decir, No se nos puede enfermar. Y también estos fantasmas, cuando quieren hacerle, ya al ver la realidad, no deja de ser como un intento de ayuda para ella. Sin embargo, en esa casa no cabe nadie más y constantemente los está corriendo. Tanto así que estos fantasmas, buena ondas, entonces llegan y le dicen, ¿sabes qué? Pues aquí todo puede estar tranquilo, convivimos, muertos, vivos, va a seguir pasando. Ella que dice, no, esta es mi casa, aquí no hay nadie más y se acabó. Exacto. Como omnipotente, ¿no? Parte de la fantasía. Dice Rosario Rivera, dice el caso de Ed Gein, dice asesino en serie estadounidense, no pudo soportar la muerte de su madre, incluso la quería reconstruir con partes de las mujeres que asesinaba, ¿no? De un tipo de Frankenstein moderno, pues bueno, asesino. Que también habla de una situación ahí muy perversa de la madre, ¿no? O sea, eso debería haber dado desde que se formó. No, o sea, claro, bueno, al fin de cuentas da para un tema ese, el querer construir, reconstruir, construir, otra vez regresar a la vida a alguien que está muerto, pues a fin de cuentas con partes de mujeres vivas, lo voy a poner así, que también están muertas, ¿sabes? Bueno, obvio, pero pues, psicópatas que no entienden bien este mecanismo. Pero sí, también esa idea de que se puede recuperar lo muerto, ¿no? Ahí como tal, y bueno, desde los medios, desde todo lo que ustedes quieran, esas fantasías que ahí siguen presentes y están presentes en la actualidad. Y que bueno, esa no aceptación, bueno, de la realidad, de la castración, de la pérdida, y que nunca se quiere perder, ¿no? Y que vemos que cuando no se quiere perder igual se llega a la locura, ¿no? Eso es lo que sucede. Claro. Cuando sabes que se pierden cosas, pero insistes en la negación, ¿no? O sea, echas a andar todos los mecanismos para decir no es cierto, no es cierto, y que tarde o temprano la realidad te va a hacer que pierdas, y entonces viene esa inestabilidad psíquica, ¿no? Dice Gerardo Daniel, dice hola, genial y exacto todo, muy bien, qué bueno que le gustó. Gracias. ¿Podrían en alguna ocasión analizar Irreversible? ¿Esa película? Sí, la francesa está buena. Una película muy interesante para analizar. Pues ahí está en la lista. Bastante crudita. Bastante cruda, pero interesante. Sí, como naranja, pero al doble. ¿Como Naranja Mecánica? Pero al doble de tono. La voy a ver, esa no la he visto. Bueno, Pero es francesa, ¿eh? Es francesa, pero de no tiene final feliz. Le advierto. No tiene final, mientras tenga final, aunque no sea feliz, pero que tenga final. ¿Pero es antigüita o es de moderna? No, ya. Bueno, entonces sí tiene final. Bueno, ¿por qué razón es problemática la depresión? ¿Por qué la urgencia de que los depresivos se curen, pues, o mejoren su vida o vayan a terapia? Porque la muerte trae más muerte. En ese sentido, obvio, no de que vaya así como aquí a matar a todo el mundo ahí como tal, sino que todas las cosas que se pierden, todas las oportunidades que se van a perder, que se mueren porque nadie las aprovecha o porque el propio paciente no las aprovecha, que se pone muy exagerado aquí, bueno, el que la madre tiene una muerte y ahora se va a matar a sus hijos, más muerte, y se mata a ella misma y ahí se cuatriplica la muerte, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no quiero decir que eso sea en cualquier depresivo, un depresivo psicótico, pero se está muriendo una parte de él, lo está matando todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que se pueda sostener de eso, y pues así pues va a llegar la muerte de la persona. A fin de cuentas, bueno, en este caso que la mamá mata a sus hijos, pues ¿de qué se sostiene entonces, no? Ya son 3 pérdidas, acrecienta todas las pérdidas, las muertes, y pues nomás espera su muerte, que es lo que hace, ¿no? Al final de la película. Entonces, por esa razón, la importancia de que el paciente depresivo, paciente melancólico, vaya a terapia lo más pronto posible para que no se siga muriendo de a poquito y desperdicie todo lo bueno que tiene, ¿no? Y que respecto a la muerte y sobre todo a la vida, Alan, decías al inicio algo importante, que es la cuestión del sentido. Porque ciertamente la vida no tiene ningún sentido.
Hay que irle otorgando precisamente esos sentidos a la vida conforme va pasando nuestra vida, conforme vamos teniendo nuevas metas, desarrollando muchos nuevos deseos y demás. Y que eso es lo que ocurre cuando muere un sentido. Y que es lo que buscamos hacer en terapia. Si ya tu vida ya perdió el sentido, a lo mejor en este caso de ser esposa, pues que adquiera entonces el sentido de ser madre, de ser mujer, de ser profesionista, de ser todo esto. Lo que pasa con Nicole Kidman en una película es que precisamente se le acabaron las ideas de sentidos, o a lo mejor tenía muy pocos sentidos, y entonces ya no soy esposa. A lo mejor va de la mano con el hecho de ya no soy mujer, ya no soy tampoco madre, y entonces, pues, ¿qué soy? Pues nada, y se va hacia la nada, ¿no? La muerte, a final de cuentas, va a ser eso, va a ser la nada. Y entonces, hay que recordar que mientras estemos vivos, pues es lo bueno, ¿no? La vida tiene de dónde escoger y de dónde poder adquirir sentido, para que al final la muerte no la enfrentemos de esa misma manera dolorosa, o no estemos angustiados por sembrar el árbol, tener el hijo y reescribir el libro, ¿no? A lo mejor mi vida no va a ser escribir un libro, a lo mejor mi vida va a ser leer libros. Y si vives con eso bien y se convierte en el sentido de tu vida y eres feliz, pues adelante, no hay problema. Y aparte que necesitas encontrarle sentido ahorita vivo, o sea, ¿para qué, Sí. ¿para qué quieres dejar cosas? Ahora, es bien importante porque el sentido, mucha gente, y eso lo estamos viendo ahorita, eso hace la posmodernidad, en el sentido de que es que la gente no encuentra sentido de su vida. A ver, ya nada más estar vivo es un sentido. El sentido no es algo que llega de algún lugar y de pronto, ¡pum!, se te pone y tú, ¡ay, ya encontré mi sentido! No, tú tienes que encontrar que lo que tú haces, tú vives, te gusta, tus anhelos, terminan siendo el sentido, y se puede morir el sentido y puede haber otro. Si el sentido es permanecer toda la vida, pues inténtalo, o sea, ya es un buen sentido. A lo mejor, o sea, no vas a gozarlo, ¿no? Todas aquellas personas que yo creo que muchas no tuvieron idea que iban a tener una trascendencia de muchos o miles de años, seguramente ni siquiera estaban buscándolo, ¿no? Entonces, y aparte, pues si tienes fama y la gente te nombra 3000 años después de que te moriste, pues qué chiste, no estás oyendo nada, o sea, tampoco te estás llevando nada. Más bien es encontrarle sentido en lo actual, ¿no? Y si va perdiendo un sentido, pues hay un montón de otros, que lo traduciríamos, pues más bien, como el tipo Lacan, es los deseos, ¿no? Es ahora qué deseas, ¿no? Pues deseo leer, no me interesa dejar libros, me interesa, no sé, hay muchos sentidos y muchos deseos. Y que yo complementaría el hecho de buscar sentidos con que si no encuentras, pues hazlo. Sí, creo. Por último, les reitero la cordial invitación a participar en el primer ciclo de cine y psicoanálisis. Vamos a estar proyectando, no les dije al inicio, es los días jueves. Vamos a estar proyectando a las 7 de la noche, en este caso son 4 películas. Después de la película vamos a estar analizando, discutiendo y de pronto retomando la teoría psicoanalítica para hablar de diferentes aspectos de la muerte de uno mismo, la muerte de los seres queridos, la muerte como fenómeno social en esta cuestión de que aparecen los asesinatos, de que día a día estamos viendo cada vez más muertos y demás, que ya hay 2 o 3 trailers por todo México con fallecidos y demás. Así que está la invitación abierta. Más información a través de nuestras redes sociales en Café Psicoanalítico, en la página también del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, al teléfono 3318 43 0482, también WhatsApp, y a través del correo electrónico institutopaa@gmail.com. Correcto. Presencial y en línea. Presencial y en línea, sí. Pues despidámonos entonces. Muchas gracias por compartir y de pronto hacer la previa a las fiestas de fin de semana con nosotros, así que gracias. Pues que pasen buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa especial. Así es, así que muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos el siguiente viernes, bueno, también hacia el programa oficial y en los especiales que vamos a tener, y así que hay para que estén al pendiente. Muchas gracias y acuérdense de nuestras redes sociales, aquí Facebook, Twitter, Instagram y Facebook también nos pueden escuchar y ver. Y YouTube, y saludos y despedidas para YouTube. Atrás de las cámaras. Eso, Iris Sanz, gracias, Rosario Rivera, gracias. Que tengan un muy buen fin de semana y aquí nos vemos la próxima. Se cuidan mucho y que estén bien. Gracias. Ay, faltó la musiquita, a ver, porque... Para que se escuche. Ay.
para que sea despedida oficial. Escucha. ¿Y ya sé que se cuiden o se descuiden? No, cuídense. Hay que cuidar. Cuídense y cuiden a los demás también. En estas cuestiones de fin de semana. Ah,